Muchas gracias, hermano Noé. Estamos, mi esposa y un servidor, agradecidos al Señor primeramente y posteriormente a ustedes por la gentileza de invitarnos, y estamos en la mejor disposición en cualquier momento de participar en este tiempo con Dios, de presentar la palabra en esta oportunidad sobre la familia. Y en verdad que la familia ha recibido y está recibiendo un golpe fuerte, contundente, de desintegración y de aislamiento, de enfermedad, de divorcio, de separación y de muerte. Pero yo quisiera, he estado mirando un poquito las Olimpiadas. Tal vez ustedes, no sé si tienen algún atleta ya en Japón, ya se terminó hoy. La República Dominicana ganó varias medallas, sí, pero la lección que saco de allí es que Estados Unidos falló en varias oportunidades en las carreras de relevo, pasando el batón. Tiene que correr una persona y le pasa el batón al que viene atrás y este lo deja caer. Inmediatamente pierden la competencia. Me he puesto a pensar que esto está pasando en Honduras y otros lugares, que los padres de familia, nosotros los varones particularmente, hemos fallado dejando caer el batón, el relevo, no dejando un legado establecido para nuestros hijos. Así es que esto nos sirva de aliento, que tenemos que pasar el batón a nuestros hijos e hijas para que sigan adelante. Y bien, me he puesto a pensar qué porción de la Biblia sería bueno para presentar en esta oportunidad, y nos vamos a pasar al Nuevo Testamento. El viernes hablábamos sobre el Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 6, y esta vez nuestro tema sería cómo resolver los conflictos en el hogar. Cómo resolver los conflictos en el hogar. De que los habrá, los habrá. Cuando nosotros como ministros casamos a las personas, decimos que se están casando para bien o para mal, en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza. Claro que habrá problemas. Allí en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, a la altura del versículo 46, leemos Mateo 10, Mateo 12, me trabé acá, Mateo 12, versículo 46, dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, esto es de Jesús, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, ellos son mi familia. Y bueno, sabemos que esta porción se refiere al pueblo de Israel, que le abandonó, le rechazó, y Jesús se volcaba a los gentiles para llevar la palabra de salvación. Mas, sin embargo, es una manera de decir que en Cristo hemos encontrado una nueva familia. ¿Quién es el hogar que triunfa? ¿Quién es el hogar que tiene éxito en la vida? Los creyentes. Los creyentes, cuando hay creyentes, hay producción, hay felicidad, hay armonía. Debería de haber, si no algo está mal. Somos puntuales en el trabajo, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Pero antes de entrar de lleno
y tenemos mucho material, solo vamos a seleccionar lo que sea más contundente. La pregunta que tenemos es, ¿qué ha causado la pérdida de los valores cristianos que hablábamos el viernes? Déjeme contestarle para que no pase pena. ¿Será la música? ¿Serán las películas? ¿Será la deshumanización, la violencia, la moda, el uso de la tecnología, el egoísmo, la indiferencia, el individualismo, sentimientos de superioridad, vanidad en el posmodernismo, el materialismo, disfrutar la vida al máximo, falta de comunicación, vulgaridad, promiscuidad, las pandillas, las drogas, el alcohol, otra mujer, otro hombre, falta de lectura de la palabra de Dios, falta de asistir al culto, falta de oración? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha causado rotura en tu hogar? Es para meditar. De paso, si vamos muy rápido, me dicen, mi esposa me dice que yo hablo muy rápido, que hablo como un locutor. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano era el que mandaba más, era el poderoso de ese entonces, hacía caminos, crucificaba a sus oponentes, iba a la guerra y acababa con todo. ¿Por qué cayó el poder del Imperio Romano? ¿Por qué desapareció? Sencillamente pensamos que fue por la destrucción de la familia, por el caimiento de los valores, los principios de Dios y sobre todo la inmoralidad. Había muchos homosexuales allí en Roma en ese entonces. Por esto cayó el Imperio Romano. Pero ¿cuántos podemos decir entonces que tenemos éxito con mi familia, que está estable, que está feliz, que vamos bien? Yo les recomiendo, mis estimados hermanos, a que leamos cuando puedan el libro de Efesios. Mi esposa y yo lo usamos bastante en la consejería. El libro de Efesios nos habla del matrimonio, nos habla de la familia, de los hijos, de no exasperarlos, de no hacerlos, de no torturarlos, de dejarlos vivir y la responsabilidad que tenemos con ellos y ellos con nosotros. Efesios, especialmente capítulo 5, allí vemos al apóstol Pablo que contrasta lo que es el matrimonio, la familia con la iglesia. Y mis hermanos, los dos están en graves aprietos en estos momentos. Hay división en la iglesia, hay falta de fraternidad, hay egoísmo, hay individualismo. Queremos ser el jefe tal vez, nos oponemos a los demás, queremos ocupar el espacio. Entonces, Cristo dice que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y Cristo defiende la iglesia, Cristo defiende la familia. El día, como decía nuestro hermano Noé, que desaparezca la familia, que está muy próximo porque está siendo cuarteada, está siendo roto los valores. Cristo viene por los suyos, por la iglesia, porque es un misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, o sea, la familia, el matrimonio. Lo dejamos ahí. Dice Primera Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces está negando el evangelio, el poder. Y Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Entonces, en este caso, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Vamos a dar algunos consejos en cuanto a cómo tener éxito, cómo resolver los conflictos en el hogar. En primer lugar, creo que debemos de tener, según dice la Biblia, un compromiso familiar. Un compromiso familiar. Cuando uno se casa, es para siempre.
no es un pedazo de papel, no es un contrato. Lamentablemente ahí en el mundo vemos personas que se están casando con con aquella, varias veces. Tal cosa no existe o debería de existir en el reino de Dios, porque es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Entonces, es muy difícil encontrar una familia con varios años, una década, 2 décadas, 3 décadas de casado, porque ahora mismo hay muchos conflictos y uno de ellos, mis hermanos, es el pisto, el dinero, los dólares, el peso, causa muchos estragos en el matrimonio, en la familia, crea división, crea divorcio. Y claro que la solución a esto es ir a trabajar muchísimas horas. Y la ausencia de uno en el hogar también puede causar problemas. Entonces hay problemas de ambos lados. ¿Qué hacemos? Hay una diferencia tremenda en el hogar que fracasa y el hogar que tiene éxito. Y es el compromiso que tenemos con la familia y con Dios. Dios nos sacará adelante, aunque haya hambruna, aunque haya escasez. Lo principal es amar y estar presente en el hogar. También naturalmente dice Pedro 1:22 que tenemos que apreciarnos los unos a los otros, y el aprecio hay que demostrarlo, como decíamos, hay que expresarlo, hay que decirlo. Debemos decir a nuestra esposa, a nuestro esposo, que le amamos, que lo necesitamos, a nuestros hijos, que qué gran bendición que Dios nos lo dio, y expresarle nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor. No dañar su autoestima personal, darle el valor que tiene. Y una de las debilidades más fuertes de la familia es el maltrato. Muchas veces no hay comprensión, sino gritos. A gritos no resolvemos nada. Quizás podemos ganar el argumento, pero perdemos a un amigo, perdemos a un esposo, perdemos a una esposa, perdemos a una hija por no valorar, por no apreciar lo que representa la otra persona. Siempre, y a veces yo falto en esto, pero trato de decir que la casa está, la esposa cuando lava, cuando está en la casa y limpia, apreciar eso, reconocerlo. Uno más es la comunicación o la falta de comunicación. Hablamos algo de esto. Tenemos que comunicar qué está pasando, porque hay malentendidos y hay problemas con estas situaciones. Cultivar la vida espiritual, y nos movemos un poquito a la vida de Josué, capítulo 24, y debemos comprender lo que pasó allí en el pueblo de Israel, cuando ellos en su gran mayoría se iban detrás de los ídolos, se iban, lo que tenemos hoy en nuestro mundo del siglo XXI, el cine, el teléfono, las novelas, los deportes, esos son los ídolos modernos. Un ídolo que no se ve, está oculto en la billetera, un billete, hay una lempira, o 100 lempiras, o 500 lempiras. Eso es un ídolo y tenemos que darlo a conocer al Señor. Eso fue lo que pasó. Y Josué valientemente retó al pueblo y dijo: a mí me tiene muy preocupado y estoy orando por ustedes que están detrás de los ídolos, que no adoran al Dios verdadero, pero mi casa y yo serviremos al Señor. No sé ustedes qué van a hacer, porque encontramos que la adoración, la relación con Dios es personal, pero también como líderes en el hogar tenemos que instruir a nuestros hijos a que sigan el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Recordemos lo que pasó entonces con Josué, que él fue valiente y retó al pueblo a seguir en pos de él. Ahora bien, ¿qué significa entonces la familia? La familia está en el centro de atención, en el foco de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos.
Somos muchos, casi 8 billones de personas sobre el planeta Tierra. Y Dios dijo, multiplicaos en el libro de Génesis, pero también vemos que no podemos tener mucha familia, muchos hijos en estos momentos difíciles, pero sí nos manda a que debemos disfrutar el amor con la esposa y con los hijos que Dios nos da. La Santa Biblia enseña que Dios estableció las familias. No es algo de Hollywood, un capricho o una película y que ellos descubrieron la familia, pero debemos nosotros de reconocer que Dios nos ha dado una familia, una esposa, unos hijos, y esto es para siempre. Así como cuando uno recibe a Cristo, la salvación no se pierde, uno nunca deja de ser creyente. Yo encuentro personas en mi camino como consejero y me dicen, yo era cristiano una vez. Explícame cómo es eso. Tú eras cristiano, ya no eres cristiano. Eso no puede ser, no hace sentido, porque cuando somos cristianos genuinamente confesamos a Cristo como Salvador y tenemos el perdón de los pecados, somos creyentes, hijos, hijas de Dios para siempre. No importa lo que hagamos, Dios nos ama y no nos borra de la familia. Entonces los hijos nunca dejan de ser hijos e hijas. Puede hacer que se vayan a las drogas, al alcoholismo, puede hacer que no vayan a la iglesia, pero son nuestros hijos y tenemos que orar siempre por ellos. ¿Cuál es el propósito de la familia? Entonces es procrearse. Somos muchos, ya dije. Entonces las familias proporcionan ahora mismo un ambiente ideal para que los hijos de Dios conozcan el gozo, aprendan importantes verdades del evangelio, lleguen a ser miembros productivos de la sociedad y crezcan física, espiritual y emocionalmente. Así como le pasó a Jesús, que dice que sus padres le buscaban preocupados, él estaba en el templo y la palabra dice que él crecía en sabiduría, él crecía en altura y se fortalecía como un niño. Así es que Dios quiere que nosotros evangelicemos a nuestros hijos. Es nuestro deber. Ahora, no está en nosotros que acepten o no acepten. Por eso es que tenemos que dar un buen ejemplo. Tenemos que no tan solo hablar, pero mostrar. ¿Cómo quiere Dios que sea la familia? Nos preguntamos. Notemos y hemos dicho que Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán y dice que serán una sola carne, Génesis 2:18. Y Dios enseña de que el hombre es responsable de todo y lo que no pase en el hogar. Somos responsables, mis estimados, de Dios nos ha dado mayordomía, nos ha dado una responsabilidad. No es que seamos un capataz que tira la puerta y que grita y que pelea y que crea problemas, no. Debemos mostrar amor, debemos mostrar ejemplo para que sigan nuestros pasos. Lamentablemente, tengo que decirles ahora los tipos de familias según nuestra sociedad rápidamente, solo para que tengamos el conocimiento. Lo que conocemos tradicionalmente es la familia nuclear, es la que está formada por un padre, por una madre, un hijo, 2 hijos y una familia de 3, de 4. Esto es la familia compuesta que es caracterizada por una familia nuclear. Es algo muy hermoso y es lo que Dios quiso hacer desde el principio. Luego nos bajamos un poquito, está la familia extendida, que forman parte de los miembros como los tíos, los abuelos, los primos. Luego está la familia monoparental. Puede ser rara esta palabra, monoparental. Es aquella que está formada por uno de los 2 progenitores, sea el padre o sea la madre. Esto suele ser a consecuencia de una muerte. Nadie tiene garantizado el mañana, podemos morir y la otra persona se queda con los niños para hacerlos crecer, para criarlos, para mantenerlos, darle amor. Y yo conozco varias personas que en esta situación, con varios niños,
¿Y qué hace ahora un hombre atendiendo niñitos, llevándolo a la escuela? Es un poco difícil. Entonces la muerte, el divorcio también juega aquí, o el abandono por decisión de tener hijos de manera independiente. Luego nos encontramos con la familia homoparental. Es aquella en la que los padres son una pareja de homosexuales, bien sea de hombre o de mujer. Esto es algo, inclusive ellos, para tener hijos, ellos alquilan el vientre de una mujer o simplemente adoptan a un niño. Pero la sociedad los llama así. Nosotros como creyentes entendemos esto. Pero Jesús dice que en el principio Dios los creó hombre y mujer. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6. El matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar todo tipo de locura, todo tipo de pecado, todo tipo de adversión en cuanto a este tema de la familia. Seguimos, solo para conocimiento, aquí está la familia poligámica. La familia poligámica se caracteriza por la pluralidad simultánea de esposos o esposas dentro del núcleo familiar. Es decir, tener una variante, tener dos esposos, dos esposas, dicen ellos, y esto realmente es una ofensa grave contra Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la familia? Jesús dice, Él y ellos son mi familia. Los que han creído en Dios, los que saben los principios. Mis hermanos, yo pienso que es importante hablar unos versículos sobre la familia. Hechos 16:31, que hicimos cita. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Hechos 16:31. 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Proverbios 6:20, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Efesios 6:1 al 4, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y luego tenemos Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Éxodo 20:12. Honra, es una otra versión del Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Muchos versículos. Uno que me llama la atención para terminar la cita es el Salmo 127, 3 al 5. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Qué tremendo. Nosotros tenemos que tirar a nuestros hijos al blanco. Tenemos que ayudarlos a que desarrollen, que sean diestros, que sean piadosos, que sigan el consejo del Señor. Pero aquí está nuestro tema, cómo resolver los conflictos. Todos necesitamos tener un método para resolver esos conflictos. Estas son sugerencias, mis hermanos, mis hermanas, que les doy.
Cuando hay un conflicto en el hogar, tenemos que analizar la situación antes de hablar. Tenemos que analizar los padres a solas, analizar qué está pasando en vez de estar pensando quién tiene la culpa. Siempre estamos buscando un culpable, ¿no? Debería estar pensando, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos resolver? El matrimonio es un quita y jala, ¿no? Un dar y un quitar. A veces ganamos, a veces perdemos, pero siempre hay que estar dispuesto a negociar. Debemos explicar claramente la manera en que se ve el problema. Si es necesario escribirlo y después leerlo para estar comunicándonos claramente. Hay que comunicarse claramente, que no haya error. Hay que comunicar. Otra idea es de tomar un tiempo razonable para la oración. En vez de decir, bueno, ya esta es la solución del problema, vamos a orar por unos días a ver qué dice el Señor. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento bastante. El vellón de Gedeón, por ejemplo. Cuando hay una situación en la iglesia, porque la iglesia es el reflejo, el, el espejo del hogar. Y el hogar, mis hermanos, como decía, es una escuela, es un hospital, es un lugar de refugio, de armonía, de paz, de amor, no un lugar, no un ring, un lugar de pelear. Entonces, pasar tiempo razonable en la oración. No hay que ser muy tarde, ni muy lento, ni muy rápido. Tenemos que evitar frases como tú siempre o tú nunca haces esto. Más bien hay que tratar de decir, tú haces lo posible, tú siempre te esmeras, tú siempre buscas la paz en cuanto al problema. Y usar la palabra adecuada, dice sazonada, ¿verdad? Porque usamos palabras hirientes, palabras puntiagudas con los seres a quien amamos y le lastimamos y muchas veces no se sanan. Un muchacho decía que las piedras no hacen daño, ¿verdad? Como que las palabras y las piedras no hacen daño, pero sí, las piedras hacen daño, igual que las palabras, hieren, y esto hay que evitarlo. Luego tenemos que humillarnos, pasar por un proceso de pedir perdón al esposo, a la esposa y a los hijos, y a la iglesia, a los familiares, cuando eso pudo haberse evitado teniendo buena comunicación. Por ejemplo, dice la Biblia en Mateo 18, que si tengo con un hermano, una hermana, un conflicto, de hablar con esa persona a sola, en privado, no publicarlo en Facebook. Y si se va muy adentro y es difícil la situación, hablar con el anciano, hablar con la iglesia. En fin, hay un orden para hacer las cosas porque puede dañar a alguien. Alguien dice, si es bueno, dilo. Si es malo, dudoso, controla tu lengua porque puede causar un incendio, un problema. Y hay que ser específico, mis hermanos, porque muchas veces he conocido matrimonios en conflicto y estamos allí aconsejando y uno de las personas allí trae un conflicto que no es el conflicto de ahora, pero ella me hizo esto, él me hizo esto hace tantos años. Ese no es el conflicto que estamos tratando ahora. Traemos leña al fuego, traemos el pasado, traemos una guerra. Entonces, cuando alguien está hablando, tenemos nosotros los varones, cuando habla la esposa, los hijos, o habla la esposa, tenemos que callar y escuchar. Alguien dijo sabiamente que Dios nos dio dos oídos o orejas para escuchar y una boca para hablar. Entonces, creo que hay sabiduría en eso.
escuchar atentamente. Nos metemos en problemas, en conflictos, porque no escuchamos bien, desconocemos los detalles y hablamos de forma prematura, de forma rápida, así como Pedro, ¿verdad? Y bueno, una vez que hayamos escuchado, entonces tenemos que percatarnos de haber escuchado bien, repetir. ¿Tú me estás diciendo esto y esto y esto? Sí, eso es correcto. Tenemos que verificar antes de juzgar y hablar. Pero mis hermanos, más que nada, queremos enfatizar lo positivo, ¿verdad? Hay una lista, tengo varios de estos y ustedes me van a decir si lo han practicado en sus hogares. Número 1, el respeto. Se ha perdido el respeto en el hogar. Hay una falta de respeto a la autoridad, a la policía, ¿verdad? Por lo menos aquí en los Estados Unidos, los autos van, yo trabajo le llaman I-95, la carretera 95, el Highway 95. O sea, no es que tú puedes andar a 95 millas por hora en esa carretera, se llama 95. Y hay muchos accidentes y todo esto, y nadie parece respetar la policía. Tú vas manejando y no te respetan, vienen volando y te pasan por delante, te están empujando mientras manejan. Muchos jovencitos no conocen este principio de respeto. Cuando los padres están hablando, no deben venir y inmiscuirse en la conversación y comenzar a hablar. No piden permiso. Respeto es un valor que se encuentra en los espacios en los que se desenvuelve uno como persona. Es importante respetarse a uno mismo primero y después a los demás también. Podríamos decir otro como dar las gracias, ser agradecido. Le dan un lápiz, le dan una comida, le dan agua, gracias. Le dan un asiento en el bus, gracias. Son cosas que dice, esta persona es diferente, debe ser creyente, porque nadie da la gracia, nadie respeta nada. Puede haber un ancianito ahí en el bus, parado, que se quiere sentar, y un jovencito ahí no le da la gana de pararse para cederle el asiento. Otra cosa es la pertenencia, el sentido de pertenecer como persona. A veces uno siente, mi mamá, mi papá no me ama como ama la otra persona. Yo soy el chivo negro de la familia, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? Entonces, tenemos que sentirnos que pertenecemos a la familia. Yo soy de la familia Disla. Ellos son mi familia. Pertenecemos, quizá no me gusta mucho uno o el otro, pero todos pertenecemos a la familia. Es un sentir de pertenencia. Otro es el perdón. Es un valor que se ha perdido y es muy importante. Nosotros somos personas que fallamos y debemos de pedir perdón, quizá una vez al día, 2 veces al día, perdón. Perdón por lo que hice, llegué tarde. Perdón porque rompí un plato. El esposo a la esposa, perdón que llegué tarde. Tenemos que evitar las mentiras, mis hermanos. Se me pinchó una llanta. Me quedé sin gasolina. Hubo un accidente enorme allá en el highway, por eso vengo tarde. Son excusas y mentiras que a Dios no le agrada. Pero hay que pedir perdón muchas veces a nuestros seres queridos. Hay que ser rápido en perdonar. Dice antes que se ponga el sol, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estoy enojado, no tenemos intimidad. Estoy enojado, voy a ver televisión allá. Estoy enojado, voy a cerrar la puerta en el cuarto. No, hay que hablar y hay que pedir perdón. Es un valor muy importante en la familia. Perdonar a un hermano por haber dañado algún objeto personal sin intención. Muchas veces hay que ser respetuoso. Si él tiene, mi hermano, mi hermana tiene algo en la casa y yo lo rompo, debo de repararlo, debo de reemplazarlo. Esas son las cosas como son. Compromiso que hemos dicho ya para el esposo especialmente.
Es un valor que se debe enseñar desde la temprana edad. Tenemos que enseñar al muchacho, a la muchacha a sacar la basura, a hacer sus tareas. Tenemos que enseñarle a orar antes de dormir, antes de comer. Tenemos que enseñarle el compromiso que tiene con Dios y con su familia. La gratitud, hemos mencionado la paciencia, ¿verdad? No tienen paciencia. A veces le escriben un texto a alguien en el WhatsApp o en el Messenger y pasan 2 minutos y dice, pero ¿qué le pasa a esa persona que no me escribe, no me contesta? No tienen paciencia. Vamos al banco y no exhibimos los principios de Dios. Allí queremos cortar la fila, ir al primer lugar. Y eso me ha pasado a mí muchas veces y yo he tenido que llamar la atención a los demás en el banco, en el restaurante, donde sea. Vienen cortando, vienen a ponerse en primer lugar. Son como diófreses que siempre quieren el primer lugar, ¿verdad? No debe ser así. Tenemos nosotros que tener cortesía, amabilidad con los demás, especialmente siendo creyentes. La Biblia dice, sea conocida vuestra amabilidad delante de los demás. Y son principios que nos identifican con la causa de Cristo. Mi hermano Noé o Víctor, es lo que tenemos. Me gustaría orar ahora y quizás recibir algunas preguntas en cuanto a los dos temas. ¿Le parece? Amado Señor, venimos ante tu presencia en esta hora de la noche, suplicándote por las familias hondureñas que están pasando por la situación del COVID fuertemente. Como dice nuestro hermano, no hay lugar en el hospital. Falta el empleo, falta la economía, falta el trabajo, falta la salud. Hay desorientación, hay estrés, hay depresión, hay enojo, Señor. Trae tu gracia, tu paz, tu abundancia a estos hogares hondureños. Bendice a mis hermanos que están conectados por Zoom. Protégeles y guíales y provéeles. Y que sigamos, Señor, los principios que hemos hablado de obediencia a Jesús y el compromiso que tenemos como creyentes, líderes del hogar. En el nombre precioso del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.